En FAN y Medio Ambiente nos entusiasman las historias relacionadas con la infraestructura y medio ambiente o eventos extraordinarios relacionados con el ecosistema, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, allá vamos. Cada año, los huracanes causan más de 50.000 millones de dólares en daños a nivel mundial. Estados Unidos es azotado por unas 12 tormentas con nombre al año. Japón recibe 15. Pero hay un mapa que lo dice todo. Parece un caos total, como un montón de espaguetis lanzados contra una pared, excepto por un enorme y llamativo espacio vacío, Sudamérica. Todo un continente de más de 430 millones de personas ha registrado exactamente un huracán en toda su historia documentada. Uno en 500 años. Es casi como si hubiera un campo de fuerza invisible protegiendo a Brasil, Argentina y Perú de la fuerza más destructiva de la Tierra. Durante décadas, los científicos pensaron que esto era solo suerte. Pero no es suerte. Sudamérica tiene el sistema de defensa antihuracanes más sofisticado del planeta, y la naturaleza lo construyó sin cobrar un centavo. Pero aquí viene la parte que debería inquietar a cualquiera: ese campo de fuerza podría estar fallando. Primero hay que entender cómo se cocina un huracán. Y la palabra cocinar es exacta, porque un huracán es básicamente un motor térmico gigante. Es la naturaleza intentando mover energía desde el ecuador caliente hacia los polos fríos. Y como cualquier motor, necesita un combustible muy específico para funcionar. Un solo huracán libera energía equivalente a una bomba nuclear de 10 megatones cada 20 minutos. Para generar ese tipo de poder, se necesitan 3 ingredientes. Si falta aunque sea uno, no hay monstruo tormentoso. Solo un martes lluvioso. El primer ingrediente es el combustible. Se necesita agua oceánica que esté al menos a 26,5 grados centígrados hasta una profundidad de 50 metros. Este es un límite estricto, casi burocrático. Si el agua no alcanza ese umbral, el huracán pasa de largo sin mirar atrás. La energía térmica lo es todo para él, y si no la encuentra, simplemente se disuelve en el aire. El segundo ingrediente es la chispa, una perturbación atmosférica, como una tormenta eléctrica, que inicia el proceso. El tercer ingrediente es el giro. Se necesita el efecto Coriolis para que la tormenta empiece a rotar, a convertirse en el espiral destructivo que todos conocen. Aquí es donde la geografía se vuelve fascinante y siniestra a la vez. El Ecuador pasa justo por la parte norte de Sudamérica. Uno pensaría que, siendo el Ecuador, con todo ese calor, debería haber tormentas por todas partes. Pero los huracanes tienen una regla inamovible: no pueden formarse sobre el Ecuador. El efecto Coriolis, la fuerza que hace girar las tormentas gracias a la rotación de la Tierra, es exactamente cero ahí. Es como intentar hacer girar un trompo sobre una superficie que no existe. Simplemente no arranca. ¿Te gusta nuestra historia? Tu like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Continuamos. Esto elimina del mapa a toda la costa norte, Colombia, Venezuela y las Guayanas. Están demasiado cerca de la zona de sin giro. Pero, ¿qué hay de Brasil? ¿Qué hay de Argentina? Esos países sí tienen el giro necesario. Entonces, ¿por qué no los toca ninguna tormenta? Si se observa el océano frente a las costas de Brasil y Argentina, parece perfecto sobre el papel. Pero Sudamérica tiene un guardaespaldas secreto: la corriente de Humboldt. Es un río de agua helada que fluye hacia el norte desde la Antártida a lo largo de la costa occidental del continente, manteniendo las temperaturas superficiales en torno a los 15 grados centígrados, 11 grados por debajo del mínimo que un huracán necesita para sobrevivir. Actúa como una muralla térmica, invisible pero absolutamente infranqueable. En el Atlántico Norte, la forma de los continentes atrapa el agua caliente como si fuera un jacuzzi. En el sur, el océano está completamente abierto hacia la Antártida. La corriente de Humboldt hace que las aguas frente a Perú sean más frías que las aguas frente a San Francisco. Aunque Perú es un país tropical, intentar generar un huracán ahí es como intentar hervir pasta en una olla llena de hielo. El motor térmico nunca arranca. Pero la temperatura no es el único guardaespaldas de Sudamérica. También hay uno físico, y es colosal. Supongamos que un huracán decide atacar el continente desde el otro lado, desde el Océano Pacífico. Se encontraría de frente con la cordillera de los Andes. Los Andes se extienden 7.000 kilómetros a lo largo del borde occidental del continente. Son la cadena montañosa continental más larga de la Tierra, con cumbres que alcanzan los 6.900 metros de altura. Los huracanes son sistemas frágiles. Son masas de baja presión que necesitan agua tranquila y cálida para respirar. Cuando se obliga a un huracán a trepar una muralla de roca de 6 kilómetros, el sistema se desgarra por completo. Las montañas también bloquean la humedad proveniente del Pacífico, creando en el otro lado el desierto de Atacama, un lugar tan extremadamente árido que algunas estaciones meteorológicas han pasado décadas enteras sin registrar una sola gota de lluvia.
Así que el continente cuenta con tres defensas simultáneas, la zona de sin giro en el norte, el agua helada en el sur y el occidente, y una muralla de granito en el flanco del Pacífico. Es una fortaleza sin puertas de entrada visibles. Ahora, esto lleva a otra pregunta geográfica intrigante, Europa. El continente europeo se encuentra a la misma latitud que Nueva York y Canadá. Madrid está prácticamente en la misma línea que la ciudad de Nueva York. Sin embargo, Nueva York recibe golpes constantes de huracanes y Madrid disfruta de un clima mediterráneo. ¿Por qué? Europa está protegida por la distancia y por algo que los meteorólogos llaman transición extratropical. Para cuando un huracán del Atlántico llega cerca de Portugal o del Reino Unido, ya ha recorrido más de 5.000 kilómetros sobre aguas que se van enfriando progresivamente. Deja de ser un motor térmico de núcleo cálido y se convierte en una tormenta de núcleo frío, mucho menos intensa y organizada. Los científicos las llaman, con cierta ironía, tormentas zombie, cadáveres de huracanes que cruzan el océano para descargarse en forma de lluvia sobre el norte de Europa. ¿Te gusta nuestra historia? Tu like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Continuamos. En 2017, el huracán Ophelia golpeó Irlanda con una intensidad que nadie esperaba y la población simplemente no estaba preparada para ello porque ese tipo de eventos no forma parte de su historia climática. Fue una excepción rara. Normalmente, el agua fría y el fuerte cizallamiento del viento decapitan estas tormentas mucho antes de que lleguen a las costas francesas o ibéricas. Pero raro no significa imposible, y los registros recientes demuestran que las excepciones están volviéndose menos excepcionales. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. En marzo de 2004, los meteorólogos miraban las imágenes de satélite del Atlántico Sur y vieron algo que, en teoría, no podía existir. Una espiral perfecta, un ojo bien definido. Parecía exactamente un huracán de categoría 2, pero se dirigía directamente hacia la costa sur de Brasil. Las agencias meteorológicas locales ni siquiera tenían un nombre para ello, porque los huracanes no ocurren en esa región. Finalmente lo bautizaron Ciclón Catarina. Cuando tocó tierra, destruyó más de 40.000 viviendas y causó daños masivos. La población estaba completamente desprevenida, no existían persianas antihuracanes, no había rutas de evacuación diseñadas para ese tipo de amenaza, no había cultura de preparación. Fue un evento cisne negro, uno de esos fenómenos que los modelos dicen que no deberían ocurrir, hasta que ocurren. Durante una breve ventana, el cizallamiento del viento disminuyó y un bolsillo de agua inusualmente cálida se instaló frente a la costa sur de Brasil. La atmósfera olvidó sus propias reglas durante una semana y el continente más protegido del planeta pagó el precio. Entonces, ¿el campo de fuerza de Sudamérica es permanente? Aquí está lo que mantiene despiertos por las noches a los científicos del clima. Cada uno de los factores que protegen a Sudamérica depende de la temperatura oceánica y de patrones atmosféricos que hoy están bajo una presión sin precedentes. El Atlántico se ha calentado entre 0,8 y 1,3 grados centígrados desde la era preindustrial según estudios del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA, y en 2024, la temperatura media global alcanzó 1,55 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales según la Organización Meteorológica Mundial. La zona segura se está reduciendo. El umbral de los 26,5 grados centígrados se desplaza hacia el sur año tras año. Para que un huracán llegara a afectar a Argentina, la corriente cálida de Brasil, que actualmente se mantiene alejada de la costa, tendría que superar los 26 grados centígrados de manera sostenida. Hoy ese escenario sigue siendo hipotético, pero la brecha se está cerrando. La corriente de Humboldt, que ha existido durante millones de años, nunca había enfrentado niveles de CO atmosférico tan elevados como los actuales. Si esa corriente se debilita, o si el cizallamiento del viento se relaja en el Atlántico Sur como lo hizo brevemente en 2004, los modelos sugieren que podría verse el inicio de una temporada ciclónica regular en latitudes que hoy parecen inimaginables. Investigaciones del MIT y de la Universidad de Columbia indican que el calentamiento global podría debilitar el cizallamiento vertical del viento que actualmente suprime e inhibe la formación de tormentas en ciertas regiones. Si eso ocurre en el Atlántico Sur, el escudo invisible de Sudamérica se vería afectado de una manera que ningún muro de piedra podría compensar. Entre 1980 y 2024, 186 ciclones tropicales atlánticos que tocaron tierra se intensificaron rápidamente, y casi una cuarta parte de ellos experimentó una intensificación extrema, un aumento de al menos 50 nudos en los vientos en apenas 24 horas. Lo que antes tomaba días ahora puede suceder en horas. La velocidad del cambio es parte del peligro. En 2024, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo en perder todos sus glaciares, con la desaparición definitiva del glaciar Humboldt, lo cual no es solo un dato simbólico, es una señal de que los sistemas de enfriamiento naturales del continente están cediendo de manera irreversible. La naturaleza ama el equilibrio,
pero también sabe producir caos. Durante toda la historia humana registrada, Sudamérica ha sido el continente blindado, el hermano afortunado que vivía al margen de la temporada de tormentas más destructiva del planeta. Esa protección no fue un regalo aleatorio, fue el resultado de una combinación extraordinariamente precisa de geografía, temperatura y dinámica atmosférica. Y ahora, por primera vez en millones de años, esa combinación está siendo alterada desde afuera. La pregunta que los climatólogos ya no plantean en condicional es si el escudo fallará. La pregunta es cuándo, en qué medida y si habrá infraestructura preparada para responder cuando eso ocurra. Me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.